La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar un día más acá en su programa Predicando a Jesucristo. Saludos a las amistades, seguidores y personas que van a ver esta transmisión, un cordial saludo. El objetivo es llevar esta enseñanza para que las personas puedan conocer a través de las Escrituras lo que manda el Señor y lo que es y lo que no es. Así estoy con mis hermanos en Cristo también. Ellos son los que van a exponer la palabra sobre este tema, un tema muy sensible, muy delicado, que muchas veces no se quiere hablar, pero se tiene que hablar, como es el tema del divorcio. Para esto he invitado a mis hermanos de la fe en Cristo Jesús también, mi hermano José Napoleón Moreno, Echeverría, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús, Acajutla Sonsonate, el país es El Salvador. Un gusto tenerlo aquí, hermano. Gloria al Señor. Así también tengo a mi hermano también de la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús, nuestro hermano pastor Carlos Javier Palma Chinchilla, de Asunción Mita, del país de la hermana República de Guatemala. Sea bienvenido. Bendiciones. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a entrar ya en tema para poder llevar a discusión esto, ¿verdad? Y así que sea de bendición para nuestros hermanos. ¿Qué les parece, hermanos, si dirigimos una oración breve para poner esto en las manos de Dios? Le voy a dar la oportunidad a mi hermano Chinchilla para que nos dirija la oración. Bendiciones a todos, amados hermanos, que el Señor nos privilegio, que el Señor Jesús nos regala de estar en compañía, ¿verdad?, del pueblo del Señor. Y poder así extenderlos también, ¿verdad?, fuera de este hermoso país, ¿verdad? Sabemos que en todas partes del mundo, pues, el Señor Jesús ha levantado un pueblo para su nombre, ¿verdad? Así es que vamos a darle gracias al Señor por darnos en este momento la oportunidad de que podamos meditar en un tema, ¿verdad?, que consideramos que es de mucha importancia, ¿verdad? Y pues con la ayuda del Señor vamos a pedirle a Él para que Él nos ilumine, ¿verdad? Amado Señor, damos infinitas gracias en esta preciosa tarde porque nos has regalado la oportunidad de unirnos en esta tarde juntamente con mis hermanos para poder llevar, Señor, en este hermoso momento la meditación, Señor, de este tema que consideramos, Señor, que será para edificación del pueblo suyo. Señor, le pedimos que dé la sabiduría necesaria para poder compartir, Señor, este tema que consideramos que es de suma importancia para que el pueblo del Señor pueda de alguna manera recibir, Señor, el eterno conocimiento necesario para poder avanzar, Señor, en la área espiritual de sus vidas. Así es que de antemano, Señor, ponemos en sus manos este tema. Le pedimos que sea su Santo Espíritu guiándonos para que no hablemos de nosotros mismos, sino que vayamos a su palabra y que sea su palabra la que llegue a cada mente y a cada corazón de los que a través de este medio también escucharán este precioso mensaje que vamos a tratar de compartir en esta preciosa tarde. Así es que en sus manos, Señor Jesús, nos depositamos, suplicándole que nos dé, Señor, el entendimiento necesario y la sabiduría que vamos a necesitar para poder impartir este tema. Que la gloria y la honra, Señor Jesús, sean para usted en esta preciosa tarde. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano, por esa oración. Bien, hermanos, vamos a entrar ya en materia del tema. Y para eso, hermano, en el nombre de Jesús, los voy a invitar que busquen el libro de Mateo, el capítulo 5 y el verso 31. Jesús y el divorcio, dice en la Reina Valera en el encabezado que tiene. Y le doy lectura a la palabra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.
Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Gloria a Dios. Y para esto, hermano, hemos traído la base bíblica en este pasaje, hermano, por una y simple sencilla razón, por las preguntas que se nos han hecho, ya que son preguntas reales, no inventadas, de personas que tienen una vida, pues están en X congregación, por decirlo así, en el mundo religioso, y hay personas que en cierto grado pues están como condenadas, ¿verdad? Porque dependiendo la doctrina o la enseñanza que le den en cierta congregación, así la persona pues aprende. Pero aquí vamos a tocar este tema basado en las Escrituras. Y la pregunta va a ser primero para el hermano Palma, que él nos exponga a través de la palabra y nos pueda dar ese consejo. ¿Qué dice la Biblia con referente a la pregunta que le voy a hacer, hermano Carlos Palma? Dice la pregunta así, la hizo una hermana, ¿verdad?, de X religión, pongámoslo así. Dice, ¿se puede casar una persona divorciada? Vuelvo, repito la pregunta, ¿se puede casar una persona divorciada? Le dejo, hermano, esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia referente a esta pregunta? ¿Tiene alguna? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y pues con la ayuda del Señor, ¿verdad?, vamos a tratar de darle, ¿verdad?, la respuesta, ¿verdad? Y antemano, hermanos, queremos hacer una aclaración muy importante, ¿verdad? No fomentamos el divorcio, ¿verdad? Somos, un pueblo que queremos llegar hasta el último día, ¿verdad? Que el Señor nos regale en esta tierra, manteniendo en obediencia el mandamiento, ¿verdad?, que el Señor estableció cuando, pues allá en el huerto de Edén, ¿verdad?, colocó a la primera pareja, donde el Señor les estableció que sería hasta la muerte, ¿verdad?, la separación. Pero sabemos, hermanos, de que desde el momento en que el pecado, ¿verdad?, tomó dominio sobre la humanidad, entonces sabemos que el pecado también trae consecuencias. Entonces yo quiero retomar, ¿verdad?, en el mismo pasaje donde el hermano Carlos, ¿verdad?, habla como base, y quiero que lo escuchemos. Dice Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Quiero que escuchemos el versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a detener acá. En muchas partes de los evangelios podemos encontrar que al Señor Jesucristo le hacen la misma pregunta. Entonces, de acuerdo a la pregunta, Él da una respuesta también muy explícita. Y en la respuesta que el Señor da, deja bien claro una cosa. Y es la siguiente. Él dice que no puede haber divorcio si no hay una razón para que se pueda dar la facultad o la autoridad o la disposición para que se le pueda otorgar carta de divorcio al cónyuge, en este caso sea la hembra o sea el varón. Entonces veamos lo que dice en el verso 32, que es el que voy a retomar de nuevo, ¿verdad? A no ser, dice el Señor Jesús, por causa de fornicación. Entonces vemos que aquí el Señor está presentando un motivo, ¿verdad? Y está presentando una infidelidad. Entonces el Señor está diciendo que cuando hay una infidelidad, sí se puede dar una carta de divorcio. Pero en el diseño original de que el que Dios estableció en el huerto del Edén, ¿dónde es cuando no se puede dar un divorcio? Cuando no hay una fornicación, cuando no hay un adulterio en la pareja. Entonces no está permitido, cuando no ha habido una infidelidad en la pareja, pues el Señor no da lugar, ¿verdad?, que haya una carta de divorcio.
pero Jesús plantea que cuando hay una infidelidad sí puede haber carta de divorcio. Yo quiero explicar esto, hermano, porque creo que es muy importante, ¿verdad? Que lo podamos pues dar a conocer, ¿verdad? Es importante que nos preguntemos de dónde es que el Señor Jesús toma esta autoridad para Él poder decir, ¿verdad?, de que sí, en caso de una infidelidad, pues el varón puede otorgar carta de divorcio a la hembra, como también la hembra puede tomar la autoridad para dar carta de divorcio al varón. Yo quiero que veamos lo que nos dice acá en Deuteronomios capítulo 24, mis amados hermanos. Porque vamos a explicar algo acá que considero que es de suma importancia, ¿verdad? Para pues los hermanitos que después van a ver esta transmisión, ¿verdad? Pues vayan a la palabra, mediten, ¿verdad? Y podamos encontrar, hermanos, pues la base, ¿verdad?, primordial para ver de que el Señor, ¿verdad?, pues nada nos deja, ¿verdad?, en oculto. Quiero que escuchemos lo que dice Deuteronomio 24, que vamos a hacer algunas declaraciones acá. Verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Vaya, vamos a detener acá a ver qué es lo indecente que está hablando acá. Quiero decirles, hermanos, de que en la época, ¿verdad?, cuando Dios hizo el pacto con la nación de Israel, Dios le dio leyes a la nación de Israel. Dentro de estas leyes está esta ley que estamos viendo en Deuteronomio 24, verso 1. ¿En qué consistía esta ley? Que cuando se llevaba a cabo un matrimonio, en el momento de que se entraba a la intimidad, tenía que haber una prueba que hiciera valer aquella hembra que había contraído matrimonio. Cuando digo que hiciera valer, me voy a referir a lo siguiente. Siempre Dios, hermanos, en la antigüedad, ha demandado de la hembra desde el principio lo que ahora le conocemos nosotros como la virginidad. O sea, es que la hembra tenía que llegar al momento del matrimonio sin haber conocido varón. ¿Para qué? Para que aquel que iba a ser su esposo pudiera darle el valor que Dios le demandaba a través de lo que la Biblia le denomina como virginidad. ¿Qué es una mujer virgen? Una mujer que no ha conocido varón, que lo va a conocer hasta el momento de la intimidad. Esta palabra que se utiliza acá en Deuteronomio 24 como indecente se está refiriendo a una fornicación. Entonces vemos que tiene relación lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:31 y verso 32, cuando Él está diciendo de que la única causa, quiero ser explícito en esto, la única causa por la cual se le puede dar carta de divorcio a una hembra, o la hembra también puede reclamar carta de divorcio para dársela al varón, solamente es a través de la infidelidad, de la fornicación, o sea, adulterio. En este punto se presentaba una prueba muy importante, era la prueba de la virginidad. ¿En qué consistía la prueba? En Israel, hermanos, como recuerden que Israel se componía de 12 hermanos. Toda la nación de Israel estaba compuesta de 12 tribus, pero cada tribu era compuesta por uno de los hermanos, ¿verdad? Todas las 12 tribus eran hijos de quién? De Jacob. Y Dios hizo un pacto con Abraham y Jacob era parte de ese pacto, ¿verdad? Entonces vemos de que Dios le demandaba a la nación esta parte muy importante. ¿Qué tenía que presentarse a la noche de la intimidad para que el matrimonio pudiera tener validez y el varón nunca pudiera despedir o darle carta de divorcio a quien iba a ser su esposa? Era una señal muy importante, que era la señal de la virginidad. ¿En qué consistía esto? En el lecho, en la cama,
según los ancianos de Israel, era colocada una sábana blanca. Cuando el varón, en el momento de la intimidad, si allegaba a la hembra, tenía que quedar la prueba de la virginidad. Y no estoy hablando de incoherencia, hermanos. Les invito, ¿verdad?, a que estudien a profundidad, ¿verdad?, después que hayan podido escuchar el tema, ¿verdad?, que lo razonen, que lo mediten minuciosamente y que no saquemos conclusiones fuera, ¿verdad?, del contexto bíblico. Vaya, entonces, ¿qué pasaba después de la intimidad? Si había virginidad en la hembra, quedaba la prueba de la sangre. Esa era la virginidad. ¿Cómo iba a probar el varón que aquella mujer había cumplido con el mandato de Dios, que era llegar virgen hasta el momento de unirse en la intimidad con quien iba a ser su esposo? Era mostrando a los ancianos de Israel la prueba a través de aquella sábana blanca o manta blanca. Entonces, los hijos de los ancianos de Israel aprobaban que aquel matrimonio se había consumado de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando la hembra, antes de entrar a la intimidad con el varón con quien se había matrimoniado, si ya había sido de otro hombre, la misma prueba se iba a presentar en el momento de la intimidad, pero con una diferencia: ya no iba a estar la señal de la sangre. Y esa iba a ser la base para que el varón en ese momento le diera la carta de divorcio. De este pasaje que el Señor Jesucristo va acá y responde en Mateo capítulo 5, versículo, bendito el nombre del Señor, versículo 31 y versículo 32. Y les voy a hacer una aclaración muy importante. Oiga lo que dice acá: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. La pregunta es, ¿dónde fue dicho? En Deuteronomio 24:1. ¿Por qué se le iba a dar carta de divorcio? Porque no había llegado virgen al momento de la intimidad. Ya había tenido relaciones sexuales con otro hombre y no se lo dijo a quien iba a ser su esposo, sino que llegó al momento de la intimidad. ¿Y qué fue lo que la descubrió aquella mujer? La prueba de la virginidad, que era en el momento de la relación sexual, porque ya no había derramamiento de sangre y la señal era la sangre de la prueba de la virginidad en la hembra. Entonces, vean lo que dice Jesús acá. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. ¿Cuándo fue dicho esto? En Deuteronomio 24:1. Allá está explicando que por fornicación, el hombre inmediatamente al ver que la señal no era la sangre y que no había virginidad, en ese momento se iba a los ancianos de Israel, presentaba la evidencia que era la sábana sin la señal de la sangre, y eso daba a conocer que ya no había virginidad, que ya la hembra estaba mancillada y que ya otro varón la había tomado. ¿Qué era la decisión que tomaban los ancianos de Israel? Era presentar la evidencia de que ella ya no era virgen, y entonces llamaban a los padres de la muchacha y le devolvían a la hija, y ahí el varón le entregaba carta de divorcio. Ahora bien, hay un grave problema en este tiempo, que pienso que de ahí viene la pregunta del hermano, tan especial. Lamentablemente, por la mala interpretación, hemos castigado a algunos hermanos, y lo voy a decir de esta manera. Nosotros mismos, muchas veces, por no darle la verdadera interpretación a lo que el Señor Jesucristo nos ha establecido en su palabra, hemos cometido faltas como la siguiente. Hemos sujetado al hermano que ha sufrido la infidelidad y le hemos dicho: hermano, aunque su esposa haya pecado, usted tiene que esperarla, ella sigue siendo su esposa, y aunque la tenga el otro. Qué tremendo esto, hermanos. Yo quiero que meditemos en esto. Si el pecado lo está llevando la hembra que falló y el varón que la tomó para cometer la infidelidad, ¿por qué estamos castigando al pobre hermano que es el que está sufriendo la infidelidad? Ahí es donde yo veo lo contradictorio de la palabra del Señor. Si regresamos, hermanos, al Deuteronomio 24,
se va a dar cuenta que ya no puede el hombre volver a tomar a la mujer que fue infiel. Entonces, escuchemos lo que dice acá la palabra del Señor. Vamos a regresar de nuevo a Deuteronomio 24. Bendito el nombre del Señor. Oiga lo que dice acá en el verso 2, 24:2 de Deuteronomio. Y salida de su casa, ya con la carta de divorcio, ¿verdad? Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Se le da ese cuento? Solo analicemos esto, que la infiel podía casarse con otro. ¿Y por qué el hermano que había sufrido la consecuencia no se podía casar? Ahí responde la pregunta que me hacía el hermano. Ahora veamos esto. Hay otro detalle acá. ¿Acaso no era penado con la muerte el adulterio en la antigüedad? ¿Acaso la fornicación no era penada también con la muerte? Tenemos que pensar en esto. Ahora, oiga lo que dice acá. Para aquel hermano que quizá ha atado al pobre hermano que sufrió la infidelidad, ¿verdad? Y que le dice, hermano, tú no te puedes casar porque tu esposa, aunque la esposa ya haya pasado por 3, 4, 5 maridos, y se está sujetando al pobre hermano que sufrió la infidelidad a que él no se vuelva matrimonial solo porque la esposa vive. Es una mala interpretación de la escritura. Oiga lo que dice en 24:2 de Deuteronomio. Y salida de su casa, o sea, ya despedida, podrá ir a casarse con otro hombre. Verso 3. Pero si la aborreciera este último, o sea, con quien se casó, ¿verdad?, por segunda vez, y le escribiera carta de divorcio, ¿por qué la va a aborrecer el otro? Porque siguió pecando. Por eso es que le va a volver a dar carta de divorcio. Porque en la antigüedad tampoco se podía dar carta de divorcio si no había una fornicación o si no había un adulterio. Y si el otro la aborrece y le da carta de divorcio, es porque siguió pecando. Es importante que interpretemos bien lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio, si le dio carta de divorcio porque volvió a pecar, y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa de nuevo, ¿verdad?, el otro, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, quiero aclarar esto, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde o por qué fue envilecida? Porque ya la tomó más de un varón. O sea, ya esta mujer ya se considera como una ramera, como una prostituta. Así lo describe la Escritura. En realidad la palabra fornicación, que viene de la palabra griega, ¿verdad?, pornea, en sí se está refiriendo a una prostitución, se está refiriendo a cuando la hembra ya no es de un solo varón, sino que ya es de más de un solo varón. Entonces estamos viendo acá que este caso, hermanos, se aplicó el divorcio. ¿Por qué? Por una razón, por fornicación. Y eso es lo que está el Señor explicando en el 5:32 de Mateo. Pero yo os digo, oigan lo que dice el Señor, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que es el mismo pecado de Deuteronomio 24, que es de ahí donde el Señor toma la base, entonces Él está siendo muy claro. Si no hay fornicación, no se le puede dar carta de divorcio a la esposa. La esposa tampoco se puede divorciar si no hay una infidelidad en el varón. Pero en caso de fornicación en la esposa, como en el varón, Dios permite que se dé carta de divorcio. La pregunta es esta, que lamentablemente hoy en día muchos hermanos pastores, y le digo con respeto, dicen, sí le puede dar carta de divorcio, pero usted ya no se puede volver a casar. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Miremos la gravedad del pecado, hermanos. Veamos lo que dice Levítico acá, ¿verdad? 20:10. Bendito el nombre del Señor. Oiga lo que dice acá. Levítico 20:10. Vamos a tomar algunas citas para que se pueda clarificar bien este punto, ¿verdad? Oiga lo que dice Levítico 20:10. Bendito el nombre del Señor. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo,
el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Oigan, ¿cuál era la consecuencia? La muerte. Detengámonos ahí. Si esta pareja moría, ¿quién quedaba libre para casarse con otra mujer? Quiero que me ayuden en esto. La persona que no había infringido. Ahí está. ¿Por qué le estamos privando el derecho al hermano que no ha infringido el mandato de Dios, sino que fue su esposa la que determinó mancillarse con otro hombre? ¿Cómo es que ella sí puede ir a casarse allá y el pobre hermano que sufrió la consecuencia no? Si aplicáramos esta misma sentencia en nuestro tiempo a una pareja que cometa esta infidelidad, tendrían que morir literalmente, y el que quedaría libre para casarse sería el hermano que se mantuvo en santidad delante de Dios. Vea qué errado estamos en este tiempo, ¿verdad? Transversando las escrituras. Entonces, hay algo interesante, ¿verdad? Puede el hermano o la hermana, ¿verdad?, decir, pero es que el hermano está hablando de la ley. Me voy a detener ahí. Quiero hacer una aclaración muy importante. Para los hermanitos que nos van a ver con todo respeto, ¿verdad?, los pastores y a otros más, quiero decirles esto, que cuando el Señor Jesucristo se manifestó en el primer siglo, el canon del Nuevo Testamento no existía. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando da la respuesta y habla acerca de que el divorcio se puede promover solo por fornicación, se basó al primer canon nada más del Antiguo Testamento. Se basó a lo que estaba en esa época. No tocó nada del Nuevo Testamento porque no existían los 27 libros del canon del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando se habla del matrimonio y se habla del divorcio a causa de fornicación, todo va y gira en torno al primer canon, que es el canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era la escritura que se encontraba en ese entonces, la cual consistía de Génesis hasta Malaquías. No existía el canon del Nuevo Testamento. Por eso es que ni el Señor Jesucristo, que estaba en la condición de humano, podía traspasar lo que ya estaba establecido, porque era la base de donde se había castigado la infidelidad sexual a través de la fornicación, y que era la base para poderle otorgar carta de divorcio a aquella persona que era infiel. Entonces no podía él tomar otra base, ni los apóstoles podían tomar otra base más que la que ya estaba, que era el Génesis hasta Malaquías. Me voy a detener acá. Y de hecho, hermano Juan, quiero que nos, ya para cerrar, ¿verdad?, que nos diga también el sentido espiritual, donde Dios se divorcia de su pueblo Israel. Bendito el nombre del Señor. Para que puedan ver que Dios no viene, el divorcio que no proviene de Dios, ¿cómo no? Según Biblia, el Señor mismo. Queremos acá, ¿verdad?, pues comprobarlo en el libro de Jeremías, ¿verdad? Amén. Bendito el nombre del Señor, capítulo 3, ¿verdad? Vamos a explicar acá también este punto, ¿verdad? Porque, muchas veces hablamos, ¿verdad?, de la unión de la iglesia con el Señor y no sabemos que este es un matrimonio, ¿verdad? Entonces también debemos de saber que Dios hizo un pacto matrimonial con la nación de Israel, ¿verdad? Gloria a Dios. Y cuando Israel desobedece, pues el Señor sería obligado a darle carta de repudio, ¿verdad? Sí. Veamos lo que dice acá en Jeremías. Muy buen punto, hermano Carlitos, ¿verdad? Para traerlo a la mesa, ¿verdad? Para que mis hermanos, pues, que nos van a ver, ¿verdad?, futuro, pues, que puedan analizar, ¿verdad?, hermanos, con amor, ¿verdad?, para entender y ser sinceros con Dios, ¿verdad?, y tratar de caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Veamos lo que dice Jeremías, capítulo 3, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, y su versículo 8, ¿verdad? Vamos a comenzar del verso 6. Me dijo el Señor en días del rey Josías. Oiga, ¿cómo comienza Jeremías su relato? ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Presten atención a esta palabra, fornica. Y dije, después de hacer todo esto, yo pensé que se iba a volver a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá.
Ella vio que por haber fornicado a la rebelde de Israel, yo la había despedido. Oiga lo que había hecho él. Yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Es interesante ver esto. A diferencia de que acá el Señor está hablando en una área espiritual. Pero vemos de que el Señor, hermanos, lo que a él lo molestó para que él tomara esta determinación es porque su pueblo fornicó. Le fue infiel. Le fue infiel. Y aquí vemos que se utiliza la misma palabra fornicación para la infidelidad que cometieron las 12 tribus en general, porque cuando habla de Judá y la rebelde de Israel, está hablando de las 12 tribus de Israel, en general, en la nación de Israel, ¿verdad? Se utiliza la misma infidelidad, la misma palabra que se utiliza para darle carta de divorcio a la hembra cuando comete esta infidelidad, como también la hembra es aprobada por Dios para poder tomar la decisión de dar carta de divorcio también al varón, ¿verdad? Cuando se promueva esta infidelidad, ¿verdad? En una pareja. Entonces vemos, hermanos, de que no estamos inventando nada, ¿verdad, hermanos? Sino que también el Señor determinó, ¿verdad? Divorciarse. Pues, es interesante ver, hermanos, no me voy a emplear en esto ahora, ¿verdad? Pero ¿para qué vino el Señor? ¿Acaso no vino para recuperar la fidelidad que su pueblo había perdido y para contraer matrimonio de nuevo? ¿Acaso no dice el Señor que Él viene por una iglesia, ¿verdad? Sin mancha, sin arrugas, sin contaminación? Y yo quisiera soltar esta premisa a los hermanos que nos van a ver, ¿verdad? ¿Será que el Señor Jesús, hermanos, se lo va a llevar a usted cuando venga si no hay fornicación, si no hay adulterio, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a permitir de que el varón esté, ¿verdad?, con una hembra que se vaya con otro, o viceversa, ¿verdad?, de que el varón también se vaya, ¿verdad?, con otra y luego regrese como que no ha pasado. O sea, hay cosas que hay que meditarlas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí a través de la luz de la palabra encontramos la respuesta de la pregunta que nos hizo, ¿verdad?, la hermana. ¿Se puede casar una persona divorciada? Entonces la respuesta sería en Deuteronomio 24, verso 2, que dice que ir y casarse con otro hombre. O sea, ir y casarse el hombre con otra mujer. Esa sería la respuesta. Bíblicamente sí hay aprobación que se pueda casarse, divorciarse y casarse. Vamos a aclarar esto del punto de Deuteronomio 24. Fíjese bien que ahí se le está dando autoridad a la mujer que pecó, que cuando ya ella tiene la carta en su mano, ella ha quedado libre de la ley del matrimonio que la ataba al varón con quien ella estaba casada. Como ella tiene la libertad, la carta en la mano, puede ir y casarse con otro hombre. Si aquel hombre muere, como también quedó libre, ¿verdad?, de la ley que la ataba, puede volver a casarse porque ya murió. Vaya, el punto clave está aquí. ¿Qué pasa con el que sufrió la infidelidad? Porque aquí dice que la mujer, cuando ya tiene la carta de divorcio en la mano, la tiene que despedir de su casa y ella puede ir y casarse con otro hombre. Aquí en este caso, en este tiempo, ¿dónde se está cometiendo el error? Donde no quiere el hermano pastor, en este caso de alguna congregación, permitir, basado a la Biblia, que el hermano que sufrió la infidelidad, no sé si me está entendiendo. Si Dios permite que la mujer que pecó, teniendo la carta de Dios en la mano, vaya y se case con otro, ¿por qué no va a permitir en el que no pecó? Tiene que rehacer su vida. Exactamente. Si quien tendría que morir sería la mujer por la falta de la fornicación. Por eso les ponía el ejemplo de Levítico 20:10. ¿Quiénes morían cuando había un adulterio? No moría el marido que no había pecado, moría la mujer y el amante. ¿Cómo es? Y al morir al morir, la mujer que había pecado con el otro hombre que no era su legítimo esposo, quedaba libre para casarse.
el que no había pecado. ¿Cómo le estamos privando nosotros? Veámoslo en el punto de vista espiritual. La persona hoy no muere literalmente, pero muere espiritualmente. Ahí, en ese momento, es que Dios da la libertad. ¿A quién? Al que no ha sido infiel, de que él pueda rehacer su vida, porque no ha sido él el que ha cometido. Él se ha mantenido siempre en la santidad de Dios. Gloria a Esa es Dios. mi respuesta, sí, se puede. Gloria al Señor, muy pleno y muy extendido la exposición, hermano Carlos Palma. Gracias ahí por darnos, ¿verdad? Esa, pues, a través de la Biblia, ¿verdad? Y aclararnos todo eso según la Biblia, lo que nos manda. Ahora bien, vamos a darle oportunidad a otra pregunta que nos hizo también otra persona, ¿verdad? En X congregación. Y la pregunta se la voy a hacer a mi hermano José Napoleón para que él nos exponga a través de la palabra que dice la Biblia, a través que tenga con la pregunta que nos hace la persona. Esto casi es similar, pero la pregunta es diferente en el sentido de que hay personas que están casadas, pero ha habido una infidelidad, pero del hecho de que están en X religión, por la misma enseñanza, por decirlo así, la misma doctrina o enseñanza que les han dado, no les permiten ellos dar carta de divorcio y tienen que vivir de cierta manera, en comillas, vamos a ponerlo, hermano, condenados. Que ellos, hasta que muera uno de ellos, puede llegar a ser libre, aún estando casados, pero ya el matrimonio fracasado, por decirlo así. Y la pregunta es esta, la siguiente, para el hermano Pastor José Napoleón Moreno. Dice: ¿una persona casada puede exigir el divorcio para casarse con otra persona si ha quebrado la fidelidad en el sentido de fornicación o en el sentido carnal? ¿Qué dice la Biblia, hermano, con respecto a esta pregunta? Tiene la palabra, hermano. Sí, amén. La paz de Cristo para todos, hermanos. Dios les bendiga, ¿verdad? Grandemente. Y a todos los que van a ver, ¿verdad? Lo que estamos viendo, digamos, un estudio, ¿verdad? De más a profundidad de este gran problema, ¿verdad? Sabemos, hermanos, de que todo mundo, todo pastor, ¿verdad? Quiere llevar esto como a reflejar una gran santidad y quebrantando la escritura, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad?, que el único perfecto, ¿verdad?, que ha mantenido su perfección hasta hoy y siempre se llama nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero acuérdese que siempre en Mateo 5:32, como cuando comenzamos, dice la palabra: pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser a causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿verdad? Si una persona, ¿verdad?, desecha a una mujer, pongamos un ejemplo, ¿verdad?, pero no hay caso de fornicación de ella, no ha fallado, ¿verdad?, por la debilidad de ella, esta mujer se va a casar, va a adulterar, y el que se case con ella va a adulterar también. Ahí está bien que los pastores se propongan a que no lo dejen, ¿verdad? Pero si ya hay caso, ¿verdad?, de adulterio, ¿verdad?, tiene que exigirle, ¿verdad?, el pastor, ¿verdad?, o ayudarle, si fuera posible, ¿verdad?, a que ella pueda obtener su carta de libertad. Allá ella, pues, si se quiere quedar en el servicio para Dios porque tiene una edad, pues, ya madura, y piensa que puede quedarse, ¿verdad?, sin casarse, ¿verdad?, otra vez, ¿verdad? O a veces hay personas jóvenes, Pastor Napoleón, que jóvenes están casados, ¿verdad?, han querido hacer las cosas bien, pero sabemos que en el camino surgen ciertas cosas, podemos decir la infidelidad, y a veces jóvenes les hacen creer que ellos no pueden ya. No pueden volver a Exactamente. Sí, pero acuérdese de que si comete
adulterio, ¿verdad? Comete fornicación, ¿verdad? Jesús dijo, no la abandones a no ser por causa de fornicación. Entonces, no hay caso, realmente, ¿verdad? Yo sé que van a surgir muchas preguntas que después vamos después a hablar nuevamente de este tema, ¿verdad? Porque este tema es muy extenso, ¿verdad? Porque yo sé que muchos pastores se van a refugiar, ¿verdad? En el perdón, ¿verdad? Se van a refugiar, ¿verdad? En la misericordia, en muchas áreas, ¿verdad? Para que un hogar no sea destruido, ¿verdad? Y créame, ¿verdad? Que es bien terrible, hermanos, enfrentarse contra la Escritura, ¿verdad? Porque la Escritura, hermanos, es clara, ¿verdad? Es clara, el que comete adulterio, ¿verdad? En aquel tiempo era muerto, pero ahora se le tiene que dar la carta de divorcio, ¿verdad? Hermano, yo mi caso personal, ¿verdad? Estoy en un caso de eso. El pastor me puede obligar a que yo la perdone, pero yo en mi corazón no voy a poder. Jesús le dijo a aquellos hombres que le preguntaban por qué Moisés ordenó dar carta de divorcio. La dureza, le dijo, de vuestro corazón. Dios conocía nuestro corazón. El efecto del corazón. Así es. Así es. Y yo le voy a decir que no hay hombre que se sienta feliz que su mujer haya estado con otro, ¿verdad? Que eso es duro, entonces no. Yo como pastor, ¿verdad? Llega una persona y hasta la otra persona ya está en otro lugar, hasta tiene hijos de otro, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a decir, ¿verdad? Que esa persona es su esposa? Ella pierde el título de esposa. Desde que pecó, O de esposo. O de esposo desde que pecó, ¿verdad? Y toma, la Biblia ya no dice que es su esposo, ¿verdad? Ya no dice que los dos no serán dos, sino una sola carne. No, dice la Escritura, será llamado adúltero y fornicario. Será llamada adúltera y fornicario. Entonces, eso es lo que los pastores, y este es el problema, que hay mucho pastor, ¿verdad?, que ha dejado a su esposa, y aquí vamos, que hemos entrado, hermanos, en una situación que si investigáramos a la mayoría de pastores, somos poquitos los que vamos a ser rescatados, ¿verdad? Que desde que nos casamos estamos con nuestra esposa, ¿verdad? Es tremendo esto, ¿verdad? Y es una verdad. Estaba visitando un lugar que hasta ya tenía como 30 miembros. ¿Qué pasaba, verdad? Que el hombre no era casado con la mujer, pues había sido viuda, ¿verdad? Y el hombre no era casado con ella y estaba conviviendo con ella. Y decían de que solo eran compañeros de ministerio. ¿Cómo puede ver usted eso, verdad? Terrible, ¿verdad? Y trabajando en el Y ministerio. trabajando en el ministerio, ¿verdad? Incluso los estaba apoyando, ¿verdad? Una iglesia que no voy a dar el nombre, ¿verdad? Que hasta tiene su carta jurídica, ¿verdad? Y no se había molestado en pedirle el acta de matrimonio a él. Y ellos no estaban casados ni presentados como lo hacemos, pues, la iglesia, ¿verdad? De Dios de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero decirles de que vaya, si nosotros vemos, ¿verdad? Gloria a Dios, si nosotros vemos a los Gálatas 19, ¿verdad? Los Gálatas 19, ¿verdad? Dice de esta manera, 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y sigue dando un montón. Y dice Pablo, ¿verdad?, que los que practican tales cosas, hasta el 21, gloria a Dios, no heredarán el reino de los cielos. O sea, aquí está, ¿verdad?, la situación, ¿verdad? Si nosotros queremos tener, ¿verdad?, sentados un montón de gente adúltera y fornicaria, ¿verdad?, estos pastores tampoco van a ser salvos por estar dando una falsa doctrina, ¿verdad? No, realmente, como yo le digo, hermano Carlito, tenemos que unirnos nosotros y otros pastores que quieran unirse, ¿verdad?,
pero que queramos ver la palabra como está escrita. ¿De qué sirve si hacemos lo que nosotros queremos, verdad? Dice, por causa de fornicación, dale carta de divorcio. ¿Ah? Pero que no se lo olvide. Entonces, si viene una pareja y ella está joven, ¿verdad? Allá viendo la adúltera y la fornicaria danzando en la inmundicia, ¿qué tiene que hacer un pastor, verdad? Si es posible ayudarle, ¿verdad? A esta persona. Gracias a Dios en nuestro país, si una persona no se quiere divorciar y usted presenta, ¿verdad? Con un abogado, ¿verdad? La queja en el gobierno, los motivos por los cuales, y en ese motivo, oiga bien, y puede investigarlo. Si en ese motivo, ¿verdad?, está el adulterio, inmediatamente le dan la carta de divorcio. Sí. Es que miren, hermanos, las leyes también están conforme a la palabra de Dios. Usted no se imagina lo que yo le estoy diciendo, pero para los estudiosos, que son algunos más estudiosos que nosotros, ¿verdad?, que Dios les ha permitido estudiar un poco más, saben de lo que yo estoy hablando, de dónde dependieron las leyes mundiales, ¿verdad? Gloria a Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios hay divorcio, también hay divorcio, ¿verdad? En la palabra de Dios se puede volver a casar, en las leyes se puede volver a casar también, ¿verdad? No estamos fomentando el pecado, hermano. Estamos diciéndole a los adúlteros y fornicarios, no, ¿verdad? Entonces dicen, ay, que la fe en Jesús es la más estricta, que muy estricto se la lleva. Es la palabra. Es la palabra de Dios, hermano. Miren, gloria a Dios. Y quiero decirle, hermano Napoleón, ya que tocó ese punto, nuestro objetivo es, a través de la luz de la palabra, elaborar sobre las preguntas que no las hemos inventado nosotros, sí, sino que son preguntas reales de personas que están viviendo una vida infeliz, por decirlo así, y les han hecho creer y están en la mente de ellos condenados. Porque esta gente quiere hacer su vida porque el deseo de ellos es querer servirle a la obra de Dios, pero les han hecho creer que en la condición que ellos están no pueden ellos servir la obra. Y claro, si no arreglan la situación y no hacen buscar divorciarse y casarse, pues siempre van a vivir infelices y condenados. Entonces este tema se ha traído para hacerle ver a la gente, según a la luz de la palabra, que sí puede, que si en la congregación donde están no les permiten esto, ellos ya tienen las bases aquí para poderle al pastor o a X, ¿verdad?, religión, decirle, usted está errado porque la Biblia manda que sí puedo yo hacer este paso, ¿verdad? Puedo exigir esto. Un punto quería decir yo, ¿verdad?, que lo enfocó bastante mi hermano, ¿verdad?, que pues el Señor Jesús no podía citar los romanos porque no estaban escritos los romanos, ¿verdad? No estaba escrito ninguno de los libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, ni Corinto, ni Gálatas, ni nada, ¿verdad? Solo estaba, ¿verdad?, el primer canón. El segundo canón fue escrito después, incluso tuvieron que vivir, ¿verdad?, gloria a Dios, ¿verdad?, en carne propia, ¿verdad?, los apóstoles y todos los integrantes, ¿verdad?, de la escritura del Nuevo Testamento, para poder escribir. porque quiero decirles que la venida del Señor Jesús hasta ahí marca el Antiguo Testamento. Ahí este es otro tema, ¿verdad? Gloria a Dios, pero realmente el Nuevo Testamento comienza desde los hechos de los apóstoles en adelante. Así que quería decirles, hermano, gloria a Dios, ¿verdad?, que los Romanos 8, hoy, para los escépticos y para mucha gente que se la está llevando de una gran santa, pero yo les digo que deja santidad, quizás tiene unos cachos de aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Ay, perdonen que yo soy algo un poco gracioso. Gloria al Señor. Mire, ahora lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son? Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, bueno, y sigue toda la... Pero quiero leerles el 7,
Oiga, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oiga, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, un hombre o una mujer que decide quebrantar, gloria a Dios, los mandamientos, los mandamientos, ¿verdad? Que escribió el Señor, ¿verdad? Lo que estableció Dios, los 10 mandamientos, uno de ellos es: no cometerás adulterio. Gloria a Dios. Entonces, quiebra ese mandamiento, Dios me guarde, se le viene todo encima. Y la gente sabe qué es lo que dice: no, es que los mandamientos ya no están vigentes, ¿verdad? Estamos equivocados, ¿verdad? ¿Será que alguien que mata se puede solo lavar las manos y decirle al Señor: sí, venía al reino conmigo? ¿Será alguien que adultera, verdad? No el apóstol Pablo que dice que sea marido de una sola mujer. Terrible, ¿verdad? Entonces la gente le da vuelta a la palabra y no le importa. Solo por presentar una santidad ficticia. ¿Qué es lo que dice? El hermano le falló a la mujer, el hermano tiene que quedarse solo. Y si no puede quedarse solo, que se vaya por el mundo. Óigame, el demonio mató a la esposa de aquel hombre. Y el otro demonio que estaba en la iglesia se terminó de matar a la otra persona que quedó viva, la que había guardado la palabra, la que se había guardado por amor y por temor a Dios. Hay muchos pastores que no son de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dar esta palabra. Entonces, miren, son enemistad contra él. ¿Qué quiere decir? Que todo el que está cometiendo todas estas cosas es enemigo de Dios. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Ya por el Nuevo Testamento, usted, ¿verdad? Si es pastor, ¿verdad? Y tiene una mujer aparte de su esposa y la tiene debajo de agua, ¿verdad? Yo le digo: mire, si el pecado ahí está, ¿verdad? Solo voy a terminar diciendo, ojalá que no vaya a ver esta mujer que me llegó a decir eso, ¿verdad? Porque mire, a la iglesia se mete mucha mujer y es fácil decirle al pastor: mire, vámonos a un lugar secreto donde nadie nos ve. Terrible, ¿verdad? Y el pastor se olvida cómo está pensando que ya los mandamientos no existen. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién podrá borrar lo que Dios escribió con su propio dedo? Es terrible, ¿verdad? Con que respetamos y amamos, y está bien que lo hagamos, lo que han escrito los hombres. Esta Biblia la he hecha por los hombres. Y los mandamientos escritos por Dios, terrible, ¿verdad? Yo ya me puse a pensar mucho en eso y me he llenado de temor, ¿verdad? Y por eso es bueno hablar con todas las personas para uno de entrar en conciencia. Si la persona ha cometido, ¿verdad?, adulterio, ¿verdad?, ha fallado, ha infringido y se ha ido, la otra persona debe divorciarse y tener una nueva vida. Mire, la ley del matrimonio dice que hasta que uno de los dos muera. Solo voy a dejar esto y aquí termino. ¿Me puede comprobar una persona que una persona esté en adulterio y fornicación, y si me puede comprobar que está viva espiritualmente y que esa persona puede irse con Dios, puede irse con Cristo cuando todo esto termine? Pues para nosotros los cristianos, ¿verdad?, que es el levantamiento de la iglesia, ¿verdad? Ya lo que va a suceder con Israel ya no nos compete, ¿verdad? Yo eso les dejo, porque miren, muchos pastores se van a enojar porque dicen: esos hombres son adúlteros, hombres ya tienen 3 mujeres, hasta predican mentiras, ¿verdad? Miren, búsquenos bueno, por lo menos a mí, ¿verdad? Me llamo José Napoleón Moreno Echeverría, a ver si me he casado 2 veces. ¿He tenido temor en eso? No. Pero siempre lo he dicho: ojalá que mi esposa no vea esto.
Si mi esposa me falla, me toca que cambiar de esposa. ¿Ah? Así es. Si ella pues ya y se dan las pruebas, que sí, ¿verdad? No solo celos, sino pruebas. Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces me va a tocar estrenar que hasta una más joven. Aleluya. Entonces, y si yo soy el bandido, aunque me duela como me duela, me tiene que despedir. ¿Ah? Y eso es lo que le falta a la fe en Jesús de mi país. ¿Ah? Me llaman revolucionario. Y no es la palabra. Lo de la fe en Jesús, si cuando uno peca ya no lo reciben en la iglesia. Está bien, por adulterio y fornicación. Pero el que quede en la iglesia, lo obligan a que ya no se case. Y si se casa, lo despiden también. Entonces, una de las iglesias más asesinas de los cristianos ha sido la fe en Jesús tradicional, ¿verdad? Que el alma que pecare, esa morirá, pero no lo respetan. No lo respetan. Si murió el adúltero y el fornicario, ¿por qué no vivió el que quedó? El que era inocente. Sino que no podemos, hermanos, obligar a un joven a que se quede solo. ¿Ah? Porque miren, si lo obligamos, el hombre va a pasar un par de años, pero ese hombre ya no va a estar apto para nada. ¿Ah? Porque va a entrar en fornicación. La fornicación entra primeramente en el corazón del hombre, en la mente, pero por no tener su esposo. ¿Ah? Por eso dijo el apóstol cuando en 1 Corintios lee, si se pare, vuélvase a juntar a causa de la fornicación. Sí, la vida y la vida. Claro, ¿verdad? Eso estamos hablando de aquellas personas que se separan por oración. Pero los que se separan por este sistema, la Biblia dice que no. Y si yo digo, miren, hermanos, vengo cruzando una enfermedad terrible y yo vengo a decir algo en contra de la Biblia, peligroso me corta Dios y me van a cantar que me fui con Cristo y me fui con todo y me fui con el puro demonio. ¿Por qué? Porque estando la palabra de Dios, estamos en contra de ella. Cuidado, hermanos, ¿verdad? No. Si la persona, ¿verdad?, está sola, yo he conocido mujeres que hayan estado solas y han dicho a los pastores, pues tiene que morir sola si ama a Dios y si no, que se vaya. No son pastores. Solo quiero aclarar algo, un punto que usted tocó en Corintios 7, hermano. Sí. Que ahí muchas personas malentienden eso porque ahí mismo el encabezado arriba dice que son problemas del matrimonio. No está hablando de infidelidad, está hablando de problemas que se dan en el matrimonio y que por esa razón a veces se separan, pero a la vez no ha habido, por decirlo así, una falta bien. Por eso, no hay que confundirlas. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? En 7:12 de Corintios, para el que no desee ver, ¿verdad? Amén. Dice, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer que se quede sin casar. Si se ha separado del marido, pues que se quede sin casar. Pero Pablo está tratando problemas del matrimonio, no problemas de la infidelidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor, ¿verdad? Le da la respuesta a Pablo? Porque vuelvo a lo que dije, ¿verdad? Si no estaba escrito por índices como está ahora, ¿quién le reveló al apóstol Pablo para que Pablo dijera que era un mandamiento del Señor? Significa que Pablo trata el problema y el Señor le habla y le dice, decirle que se tiene que quedar sin casar. ¿Por qué? Porque no ha habido una infidelidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere a través de este mandamiento? Tratar de que haya una reconciliación de nuevo en la pareja, ya que no ha habido una fornicación y un adulterio, para que este matrimonio siga intacto y se cumpla en el diseño original de lo que Dios dijo allá en 2:24 de Génesis, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces vemos de que ahí no está hablando Pablo de la separación por infidelidad, sino por problemas matrimoniales. Y Jesús no aprueba tampoco el divorcio por problemas matrimoniales, sino por pecado. Porque el problema es que haya un adulterio está considerado como un pecado que está en contra de la ley de Dios. Voy a dejar esta cita para que la
dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. ¿Dónde estaba el mandamiento no cometerás adulterio? Está en la ley de Dios. Quiero cerrar con esto, ¿verdad? Que el hermano lo vea muy nada más. Quiero que escuchen 7.1 de Romanos dice: ¿acaso ignoráis, dice Pablo, comenzando con una pregunta? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, o sea, por la ley del matrimonio, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea que puede volver a casarse y no habrá pecado, porque no hubo ninguna infidelidad. Escuchen el verso 3. Así que si en vida del marido, aquí viene el punto que Jesús responde allá en 5:31 y 5:32 de Mateo. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, dice, será llamada ¿qué? Adúltera. ¿Qué hizo la mujer? Quebrantó la ley de Dios. ¿Cuál era la consecuencia del adúltero en Levítico 20:10? Morir. Significa que al morir quedaba libre el marido que había recibido la ofensa, para volverse ¿a qué? A casar. Quiero hacer una explicación. ¿Por qué Pablo? Óiganme bien, mis amados hermanos, para que lo atesoren en su corazón y lo analicen. ¿Por qué Pablo no le dio tanto la vuelta al asunto que este es el pecado que dice la Torá, ¿verdad? Que la mujer al quebrantado se le iba a dar carta de Dios? Porque Pablo estaba hablando con gente que conocía la ley, que sabían que alguien que cometía adulterio quedaba expuesto a la muerte. Por eso es que Pablo no le dio tanta vuelta al asunto. Él conocía bien las reglas de todo el canon del Antiguo Testamento. Dejo esto para... Qué bueno. Le voy a dar unos minutos o segundos que sea algo conciso y breve a mi hermano José Napoleón, que me lo pidió. Algo tiene que agregar mi hermano José Napoleón, porque ya el tiempo pues se nos ha cortado. Hermano Napoleón. Solo quería decir, hermano, de que lo que estaba leyendo el hermano, ¿verdad? Que en los Romanos 7, ¿verdad? Es un recordatorio, ¿verdad? De la ley, ¿verdad? Del matrimonio, ¿verdad? Que pues que el hombre y la mujer están obligados, ¿verdad? A estar en matrimonio, mientras uno de ellos no está hablando ahí de adulterio, ¿verdad? Está hablando de la ley del matrimonio, que mientras los dos vivan, tienen que estar sujetos a la ley, ¿verdad? No, yo no puedo dejar a mi esposa, así es, yo no puedo dejar a mi esposa, ni mi esposa me puede dejar a mí, ¿verdad? Pero si digamos la esposa de alguien, estando su marido en vida, se va con otro, ella adultera, y el que se mete con ella, adultera, ¿verdad? Y pues realmente para estar libre de la ley del matrimonio, ¿verdad? Es hasta que uno de los dos, pues es lo que nosotros estamos de acuerdo. Que el que se casa, ¿verdad? Como decía nuestro abuelo, casa quiere, ¿verdad? Ahí va a estar hasta que uno de los dos muera, o hasta que la muerte los separe. Primero Dios, ¿verdad? Yo pues ante todos y ante el Señor primero pido que mi matrimonio sea pues un ejemplo. Tenemos 34 años de matrimonio, pero espero que lleguemos hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Porque como les digo yo, pues si sucediera alguna cosa y yo quedo todavía con fuerza, pues ningún hombre me va a someter a su ley, porque la palabra ya está escrita. Solo agradecerle a mis hermanos pastores por la participación, por la invitación que les hice, a mi hermano Carlos Palma Chinchilla, le agradezco en gran manera por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros y exponer verdad sobre este tema tan sensible, por decirlo así, para muchos, pero es necesario que se escudriñe la escritura y así dar el tema verdad a la luz de la palabra, lo cual lo hemos hecho, lo hemos expuesto, ¿verdad? Y también agradecerle a mi hermano pastor José Napoleón Moreno, darle las gracias también por tomarse el tiempo y venir hasta acá. Pues estamos en la ciudad de Guatemala, en la bella ciudad de Asunción Mita. Agradecerle, hermano pastor, también por abrirnos las puertas de su casa, ¿verdad? Recibirnos.
Dios le va a multiplicar, ¿verdad? Sigamos adelante. Espero que no sea la primera ni la última, hermanos, ¿verdad? Que nos reunamos a tocar temas sensibles, ¿verdad? Algo delicados, pero que a la vez es de gran bendición cuando uno viene y expone estos temas, porque es de gran ayuda y de gran bendición para los demás. Así que me despido, queridos hermanos y amigos. Será hasta la próxima en un nuevo tema. Esperamos, ¿verdad?, traer más temas que nos sean de bendición a nuestra vida. Así que un saludo a mi esposa, que está, no crean que mis hermanos, quiero cerrar con esto, mis hermanos no vayan a creer que estamos promoviendo nosotros, ¿verdad?, el pecado, sino que mi hermano José Napoleón pues Moreno lleva más de como 27 o 28 años de estar casado con la misma esposa, ¿verdad? Mi hermano Carlos Chichilla también dice que creo que en estos días, no sé, sí, 27 también, una hoja de vida, ¿verdad? Bastante han guardado el voto que hicieron delante de la presencia de Dios en el altar, y aquí el que tiene menos años soy yo, hermano, pero también ya ordenado, ¿verdad?, en la vida ministerial. Tengo a mi esposa también, un saludo que nos va a ver en este programa. La amamos. Gloria a Dios. Bendiciones, y les exhortamos, hermanos, arreglen, ordenen su vida. Se puede en el Señor, sí se puede divorciarse y poder hacer su vida con otros en el Señor, así lo manda la palabra. Y también la que esté casada y sabe que haya habido una quebradura ahí en el matrimonio por la infidelidad, ¿verdad?, en la cuestión de carne, usted tiene todo el derecho de exigir para que se pueda divorciar y volver a rehacer su vida. Lo apoya la palabra, lo dice el Señor. Es que así que le exhortamos a que ordene su vida, ¿verdad?, y sí se puede. Amén. Así que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Paz de Cristo.